Buenas noches, vamos a empezar con la clase de geociencias el día de hoy y vamos a explicar pues el concepto de plan de emergencia. Y para esto nos vamos a apoyar en unas diapositivas con las que contamos, ¿sí?, de acuerdo con la CENAPRED. Bien, aquí tenemos primero que nada pues lo referente al Programa Nacional de Protección Civil de 2014-2018, que nos dice que la meta México en Paz tiene como objetivo, entre otros, salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante desastres de origen natural o humanos, y a través de la implementación de una política estratégica de prevención y gestión eficaz de las emergencias derivadas de desastres, por lo cual resulta indispensable recurrir a soluciones de innovación científica, eficacia tecnológica, organización, capacidad para enfrentar los retos presentes y futuros en este ámbito. Y para esto existe un reglamento de la Ley General de Protección Civil, que en el artículo 76 nos menciona: el contenido y las especificaciones de los programas internos de protección civil son los siguientes. Uno, un plan operativo para la implementación de las unidades internas de protección civil. Y número dos, el plan de contingencias. Lo referente de la Ley de Protección Civil nos habla de ese plan interno de protección civil, que va a ser un instrumento de planeación operacional circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo del sector público, privado o social, que se compone por el plan operativo para la unidad interna de protección civil, que es el plan para la comunidad de operaciones, y también el plan de contingencias, que tiene como propósitos pues, mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre. En este caso, la CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, nos tiene, mediante la Secretaría de Seguridad y Protección Civil Ciudadana, pues unos planes de protección civil. Aquí vamos a platicar un poquito sobre ellos. Primero vamos a entender qué es un plan de emergencia. Un plan de emergencia es un proceso por el cual se identifican por anticipado las capacidades y necesidades, estrategias y actividades que permitan implementar las medidas necesarias para disminuir el impacto negativo ante una situación de emergencia. ¿Qué situaciones de emergencia podrían ser? Podría ser un incendio, podría ser un huracán, un sismo, un deslave, inundaciones, una erupción volcánica, ¿sí? Todo aquello que ponga en riesgo la vida de civiles. Y en este caso va a tener como objetivo establecer, estructurar e implementar procedimientos que permitan desarrollar actividades que faciliten a la población protegerse de amenazas que pueden afectar su integridad mediante acciones rápidas, coordinadas y confiables. Para tener un plan de emergencia, pues va a ser indispensable hacer un análisis de peligros y vulnerabilidades. ¿Cuál es este? Pues tenemos primero tres puntos para la elaboración. Primero, el análisis del peligro por tipos de origen, recurrencia y magnitud. Después viene el análisis de vulnerabilidades, exposición, capacidades y herramientas con las que cuenten. Y después viene la parte de priorizar riesgos y acciones para mitigar esos daños. ¿Qué obstáculos podrían ser? Pues el uso de un lenguaje y terminología diferente entre los cuerpos de auxilio que intervienen en emergencias, es decir, entre los paramédicos, cuerpo de bomberos, el ejército, la policía. También puede haber una falta de estructura organizacional que permita la coordinación operativa eficiente. También podría ser comunicación dispersa y confusa al momento de atender la emergencia y planes de acciones que no consolidados y que la comunidad desconoce. ¿Sí? Por ejemplo, si no conocen dónde están los refugios temporales, en dado caso de un huracán, pues ahí no estaríamos cumpliendo el objetivo de preservar la vida de los civiles. Y pues para esto es fundamental contar con un plan de emergencia estructurado, organizado y articulado para funcionar ante la emergencia o desastre y adecuarse en función a las necesidades.
En el caso de este plan de emergencia tendrá 5 fases. Primero, análisis de riesgos y vulnerabilidad. Entonces sería para reducir el riesgo, pues debemos intervenir directamente en la amenaza o en la vulnerabilidad. Después está la estructura de organización del plan de emergencia. Después de integración e implementación de procedimientos operativos. Inventario de recursos. Después la recuperación y reconstrucción. En el caso de la fase 1, pues tendríamos donde vamos a hacer el análisis documental y de campo. También vamos a determinar la ocurrencia de en este caso del evento, la recurrencia, es decir, cuántas veces ocurre y cuál es la magnitud de las situaciones de emergencia, o sea, qué tanto daño pueden provocar o qué tanto arriesga la vida de las personas. Entonces, aquí es donde constituyen lo que son brigadas vecinales o comunitarias y pues puede influenciar las decisiones de las autoridades y las acciones de respuesta de los cuerpos de auxilio, como son policía, bomberos. Bien, aquí tenemos un resumen, en este caso de la fase 1, dice, identifica amenazas o peligros, ya sean internas, externas o concatenadas. Las amenazas pueden ser de origen natural o antrópico, ahí vemos la imagen, como puede ser un desastre como un huracán, o en este caso es de origen natural, y de origen antrópico podría ser un incendio en una plataforma petrolera. También debe identificar los elementos vulnerables, el nivel de riesgo que hay, y las acciones de reducción o control o regulación. En este caso, ¿cuáles son los sistemas expuestos? Pues las personas, sistemas y procesos como luz eléctrica, la economía, las fábricas, los recursos con los que se cuentan, ¿sí? De comunicación, recursos de mensajería, recursos para difusión de información. Los inmuebles también hay que considerarlos, como vienen siendo casas, edificios, infraestructura de carreteras y caminos que igual son afectados. Después viene la fase 2, que en este caso sería la estructura de organización del plan de emergencia. En esta fase ya debemos saber los resultados del análisis de riesgo y vulnerabilidad. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Bien, en plan de emergencias puede haber bomberos, emergencias militares, la policía local actúa, agentes de movilidad, hay protección civil y emergencias sanitarias. Entonces, deben establecer una organización, cuáles son los objetivos, debe haber un cronograma de las actividades, ¿sí? Tiempos de ejecución y también quiénes son los responsables de todo. En este caso, ¿qué deben hacer los cuerpos de auxilio? Pues serán los responsables de ejecutar y cumplir, hacer cumplir las normas, acciones y procedimientos. Estos son bomberos, protección civil, la policía, los militares, y todos ellos deben de estar muy al pendiente y ver que todo se cumpla correctamente. Aquí hay un esquema organizativo. Dice acá primero, prevención, está en verde. ¿Qué debe haber? Análisis de riesgos, escenarios, análisis de vulnerabilidades, acciones preventivas, que es desconstrucción del riesgo, y preparación ante emergencias. Después viene la evaluación de los daños ya que ocurrió, análisis de necesidades, y ya viene la parte del auxilio, cuerpos de brigadas de auxilio, vecinales o comunitarias. Después ya viene el sistema local de protección civil, que ya estaría más involucrado en el gobierno y autoridades, sistema nacional de protección civil. Después viene ya en el restablecimiento de todas las funciones, ya que todo haya pasado, debe haber continuidad, debe haber acciones de reconstrucción y análisis del origen y causante y causalidad. O sea, ¿por qué se está causando esto? Si es de origen natural o antrópico. Bien, ahora entonces para el plan de emergencias, antes de los estudios de riesgo y vulnerabilidad, debe haber propuestas para mitigar todas las acciones de prevención que podamos hacer. Deben iniciar el denominado de evaluación de daños y análisis de necesidades, ahí tiene las siglas EDAM, en terreno para no activar recursos innecesarios o bien verse rebasado por la magnitud de la emergencia, es decir, que cuenten con los recursos suficientes para poder hacer frente a esta contingencia. Finalmente debe haber una autoevaluación. En este caso, el EDAM nos permitirá precisar lo siguiente. ¿No? Causas de origen del fenómeno, las características, formas de manifestarse el evento. El efecto adverso sería el resultado del impacto del fenómeno. En este caso, las probabilidades y predicción,
pues sería las medidas de instrumentación y anticipación, medidas de mitigación, que son las acciones a mediano y largo plazo, medidas de preparación, que son acciones de aislamiento y prevención, después tenemos las necesidades post-eventos. Ahora, nunca debemos, pues en este caso, olvidemos nunca que para el plan de emergencia deberá tenerse en cuenta la probabilidad de encontrarse con varias emergencias al mismo tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, si hay un huracán lleva corte de servicios públicos, inundaciones, hasta un deslave. Entonces pueden haber varias emergencias al mismo tiempo. Después, de acuerdo con la magnitud de la emergencia, se han establecido 3 niveles de intervención. Hay nivel estratégico, tácito y tarea. ¿Cuáles son estos? El nivel estratégico sería la coordinación general en emergencia o desastre, el cual requiere establecer objetivos inmediatos para la toma de decisiones por parte de las autoridades y pues asigna funciones y zonas específicas de trabajo a los cuerpos de auxilio del nivel táctico. Ahora, en el caso del nivel táctico, compete exclusivamente a los cuerpos de auxilio de los sistemas estatales y municipales. Debe existir un trabajo coordinado de los cuerpos de auxilio de nivel táctico y debe llevar a la consecución de los objetivos del nivel estratégico. El nivel 1 sería, en este caso, que se concretan a las actividades rutinarias del personal especializado de los cuerpos de auxilio para obtener mayor beneficio de la población, en este caso para la atención de emergencias y desastres. La estructura debe interactuar en los niveles que hemos presentado. Son 3. Ahora, la organización operativa del plan de emergencia puede establecerse en 3 niveles en relación a la escala de emergencia. Primero está el incidente. Estos incidentes son menores dentro de la capacidad de los cuerpos de respuesta especializados, como son bomberos, ambulancias, etcétera, quienes pues deberán controlarlo con sus propios recursos. Este es un evento local. Estado de emergencia nivel 2 es una emergencia, generalmente requiere de la coordinación de más de un cuerpo de respuesta especializado y otras instancias integrantes de los sistemas, delegaciones municipales, estatales y del Distrito Federal de Protección Civil. Sería un evento zonal. Y ya cuando hablamos de un desastre, que es se declara pues ya zona de desastre en el nivel 3, la mayoría de las veces, como dice allá, asociados a los fenómenos naturales o actividades tecnológicas o industriales como fugas o derrames de productos químicos o combustibles, explosiones, grandes incendios o afectación a servicios vitales e instalaciones estratégicas, por lo general, pues requieren la movilización de grandes recursos especializados del Sistema Nacional de Protección Civil y en algunas ocasiones del equipo y personal experto de otros países. Si hace un evento a nivel regional. Muy bien, continuando entonces, en la fase 3 ya sería la integración e implementación de procedimientos, en este caso operativos. En este caso, las acciones de respuesta inician con el aviso o notificación y concluyen hasta el restablecimiento de condiciones seguras o de operación y la preparación del equipo y personal para una nueva emergencia. Si bien cada emergencia es única, pues podemos partir de algo en general. En este caso, en esta fase 3, primero debemos establecer hipotéticamente el alcance y magnitud de las emergencias a través de información de incidentes anteriores o similares y evaluar los mecanismos de respuesta que se dieron en esos eventos. Y debemos contestar aquí unas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cuántos afectados hubo? ¿Qué pudo haber sucedido y qué puede hacerse para evitar esto? En este caso, el procedimiento de atención de emergencia sería el siguiente. Primero, se tiene conocimiento de una situación de emergencia. En el reporte, en este caso debe priorizarse el tipo de emergencia y ubicación. Se informa al tomador de decisiones. Se activan los procedimientos de respuesta. Ya después, al llegar al sitio, el personal de brigadas realizará la identificación y evaluación inicial del siniestro para informar al tomador de decisiones.
Ya que evalúan en este caso los peligros y elementos amenazados, debe considerarse cantidad, tipo y potencial de las amenazas. Efectos del desencadenamiento de peligros en el sitio, topografía y condiciones sociales. En este caso, la actitud de las personas para regular el riesgo, informar a los servicios de emergencia, disponer de una respuesta efectiva, sea lluvia, viento, etcétera, así como su interacción en la evolución de la emergencia, condiciones de seguridad para los cuerpos de auxilio, deben asistir con el equipo adecuado. Después tenemos si al momento de su llegada ya se evaluó la zona de seguridad. Y debe haber una preparación, en este caso pues es el conjunto de acciones que debemos considerar para reducir el impacto negativo de fenómenos perturbadores a la población, evitando al máximo la pérdida de vidas humanas, materiales y financieras, mediante una organización eficiente en la respuesta a emergencias y posterior recuperación de la población. ¿Cuáles pueden ser esas acciones de preparación? Primero, prever la necesidad de realizar la evacuación de la zona o el inmueble. Después, alertar a los responsables de la activación de los refugios temporales. Garantizar el acceso a la población afectada a los servicios básicos. En este caso, debe contemplarse ingreso y filtros de mecanismos de abasto, preparación y distribución de alimentos y distribución de artículos de higiene personal. Pues en este caso es para garantizar los servicios básicos, puede establecerse rutas o puentes de abasto, centros de acopio, rutas de distribución prioritarias. Y una parte fundamental del plan de emergencia es cómo se garantizará el acceso a los servicios médicos, vacunas, medicamentos y atención psicológica a la población. Finalmente viene la parte del inventario de recursos y todo lo que puede ser útil para el control de una emergencia, pueden ser equipos existentes, equipamiento, materiales para integrarse al plan de emergencia y maquinaria disponible. La omisión de esta regla puede tener consecuencias graves en los tiempos de control y debe haber recursos, pues en este caso, suficientes. Es decir, si hay inexistencia de recursos, pues se podría sustituir al personal especializado en la respuesta a emergencias. Finalmente, la última fase, que es recuperación y reconstrucción, pues aquí es el establecimiento de los servicios básicos de la población que se vio afectada. Los planes y programas de restablecimiento, recuperación, reconstrucción son un tema complejo, por lo que pues el plan de emergencia debe considerarse, la primera parte de ellos es considerar en este caso, realizar un estimado inicial de daños por periodo de tiempo sin pretender establecer o cuantificar el impacto del fenómeno perturbador. Aquí hay un caso de análisis inicial, hay servicios básicos, comunicaciones, abasto, salud, educación y superficie. En este caso, el plan de emergencia debe mantenerse actualizado, los directorios de quienes participan en la atención de la emergencia o desastre. Después de ocurrido una emergencia, pues cerrar con éxito el esquema organizacional y garantizar desde el control de la emergencia la continuidad de operaciones. En este caso, pues tener los servicios básicos, que la economía se active nuevamente. Esto pues sería la primera señal de recuperación ante el impacto negativo de los fenómenos perturbadores y así establecer el procedimiento de reconstrucción aprovechando la experiencia adquirida. Y como conclusiones tenemos allá que no es posible elaborar un plan de emergencia si antes no se han realizado un análisis de riesgo y vulnerabilidad. Los planes de emergencia deben contar en este caso o contener los procedimientos específicos para cada tipo de riesgo que se desprenda del análisis. Deben integrarse todos y cada uno de los recursos con los que se cuenta para la operación del plan de emergencia, pero deben ser los reales y disponibles. La operación del plan de emergencia requiere de organización y planeación estratégica. El plan de emergencia es la herramienta ideal para el control y reducción de efectos de las emergencias o de desastres y debe mantenerse de esta forma actualizado. En este caso, el plan de emergencias debe elaborarse, puede ser inmueble, zona, ciudad, municipio, estado, país, incluso por región o nivel mundial. Bien, aquí hay un esquema donde resume todo el plan de emergencia, su definición, funciones, etapas, importancia del plan, están las fases que vimos. Entonces, 5, análisis de riesgo y vulnerabilidades, estructura de organización, integración e implementación de procedimientos operativos. 4, inventario de recursos. 5, recuperación y reconstrucción. Muy bien.
Entonces, esta presentación ya está compartida en Classroom, la pueden verificar. A continuación vamos a explicar la actividad número 4, que ya está también publicada en Classroom. Vamos a verificarlo. Aquí está. Nos dice: abrir el documento. El documento, entonces, de esta actividad de aprendizaje número 4. Bien, vamos a leer la instrucción de la actividad número 4. Aquí nos dice: actividad de aprendizaje 4. El aprendizaje esperado, pues, reconoce la importancia de los planes de protección civil. En este caso, lo que van a realizar es un escrito acerca de la importancia de seguir los planes de protección civil en su comunidad. En este caso es un formato en un documento, puede ser un texto en Word, de 2 a 3 cuartillas. Debe tener su portada con nombre de la escuela, nombre del alumno, asignatura, grado, grupo y curso, con letra Arial 12, justificado y interlineado sencillo. Y vamos a ver, es escrito acerca de la importancia de seguir los planes de protección civil en su comunidad. Eso sería la actividad de aprendizaje 4, la última de este bloque. Y vamos a pasar ahora a comentar la rúbrica de la actividad integradora. Muy bien, en este caso, pues aquí nos menciona las instrucciones generales. Nos dice aquí: de manera individual, realice un resumen de un tipo específico de desastre natural que se presente en una región geográfica claramente delimitada, explicando las características generales del tipo de desastre, sus causas y las consecuencias. ¿Sí? En este caso que estamos comentando, vamos a abrir nuevamente el documento, permítame. En este caso, pues, en este caso sería debido a sus causas y las consecuencias potenciales que puede tener para las poblaciones que habitan ese espacio. Asimismo, explica cuáles son las estrategias de mitigación y prevención civil que se aplican actualmente en ese lugar para enfrentar la amenaza que plantea este tipo de desastre. Posteriormente, en este caso, pues analiza las estrategias que se aplican en otros lugares del mundo para enfrentar desastres similares y compararlos con la estrategia que se puede utilizar en el lugar elegido y elabora por lo menos 3 propuestas para mejorar esa estrategia.
En este caso, el trabajo es para el 19 de noviembre. Aquí vienen los criterios e instrucciones específicas. Dice, de manera individual, elige un espacio geográfico del mundo claramente delimitado y bien conocido y realiza una breve investigación acerca de los diferentes desastres naturales que amenazan esa zona. Posteriormente, pues elige uno de esos tipos de desastres que te llame la atención. Entonces, a continuación dice que investiguen acerca de estrategias que utilizan, en este caso en otros lugares del mundo, para enfrentar desastres similares, compáralos con las zonas del lugar que investigaste. Finalmente, elaboren las 3 propuestas para mejorar el plan de protección civil que se aplique en el lugar que escogiste. Para ello deben elaborar un reporte de investigación utilizando tu resumen inicial para la introducción, la explicación del plan de protección civil para el desarrollo y las comparaciones y tus propuestas para la conclusión. No deben olvidar que deben también poner su portada que incluya nombre completo, grado, grupo, título del trabajo, asignatura y fecha, así como la página de referencias al final del documento. Y adelante está de esta parte está la matriz de evaluación, que ahí nos habla del criterio. De manera individual, redacta un breve resumen acerca de las características y causas de una amenaza natural específica, de una ubicación de tu preferencia y explica las estrategias de mitigación que existen en ese lugar y contrasta con otras similares, emitiendo sugerencias para mejorar la protección ante desastres. ¿Cuáles van a ser los indicadores para calificarlas? El primero es que cumplan ustedes con los contenidos teóricos solicitados. Entonces dice ya el resumen, indica claramente las generalidades de una región geográfica de estudio, detalla pues las características, causas y consecuencias de un tipo de desastre natural que ocurre en la región y explica las estrategias de mitigación implementadas actualmente. Después, elabora sugerencias pertinentes y lógicas. Se analiza estrategias de mitigación para desastres similares en otras regiones, comparándolas con las del ejemplo, y haciendo al menos 3 propuestas pertinentes para la mejora de la estrategia vigente. Finalmente, los datos generales y de identificación son correctos y completos, cumple con título, nombre de alumno, una rosa de los vientos y simbología, las coordenadas y agrega los sistemas de referencia. Pues eso sería ya la rúbrica del proyecto integrador, la cual ya les compartí en Classroom. ¿Sí? Entonces, en estos días, ustedes tienen que elaborar la actividad de aprendizaje 4, así como también, pues, lo que es su actividad integradora. Por mi parte sería todo el día de hoy. Les quiero agradecer la atención. Les dejo aquí la clase y nos vemos la siguiente semana para continuar y ya vendría igual lo que es su prueba escrita. Bueno, en este caso es digital en el formulario de Google. Y les voy a compartir el temario en Classroom para que ustedes puedan seguir repasando. Muy bien, nos vemos chicos. Cuídense.